yo sé que todos tienen una ansiedad terrible de que lo metan preso a Omar, pero lo sé, todos lo tenemos, estamos todos desesperados. Yo lo que les puedo decir, yo les cuento. A ver, ¿cómo lo puedo explicar? La violación no tiene, por ejemplo, en el caso de María Cash, para que me entiendan, porque quiero que me entiendan bien, en el caso de María Cash encontraron al culpable, pero la causa prescribía a los 12 años, lo encontraron a los 13, obviamente al tipo lo tuvieron que liberar, ¿está bien? Bueno, lo que es estupro, violación, no tiene fecha de vencimiento, no prescribe nunca, no prescribe nunca. Les cuento, la primera causa que va a tener Omar a partir del día lunes, es estupro, violación a una menor de edad, a la cual le hizo una hija, y él se fue. O sea, ¿qué quiere decir? Está cocinado el tema. La esposa decidió denunciarlo junto a su hija, a Omar Gallardo. ¿Ustedes quieren justicia por Paloma y Josué? ¿No les vengo diciendo que no difundan estupideces de vende humo? ¿Por qué se creen que en la comunidad que tenemos en WhatsApp yo le pedí a la gente que no publique cualquier cosa? Porque es darle voz a gente que está embarrando la causa, que está mintiendo. Una mentira. Vamos a ir a lo de hoy. En la transmisión de hoy él acaba de decir que Omar mañana iría preso por una causa judicial. Mentira. Y es tan mentiroso y es tan ignorante que es muy fácil para mí demostrar que es un vendehumo. La madre de Brenda lo va a denunciar por estupro. Sucio, andá a estudiar un poco de leyes por lo menos si querés vender humo. Yo les cuento algo. Aquí en Argentina la legislación es clara. A partir de los 13 y 16 años está el consentimiento. Se puede aplicar si hay una especie de abuso, que es lo mismo que si fuera mayor. Ahora, hablé con la madre de Brenda. Tengo las capturas acá. No las voy a mostrar porque no me hace falta mostrar nada. Acabo de hablar con la madre de Brenda. Y me dijo que ella no habló con nadie, que es totalmente mentira, que no va a denunciar a nadie. ¿Y saben por qué? Porque está prescripto además. Todo delito que haya sucedido antes del 2012 o 2015 por abuso sexual está prescripto. Es mentira lo que dice este sinvergüenza. La ley Piazza, que es la ley que hace es que los delitos, los abusos sexuales contra menores de edad, no caduquen, no prescriban, es a partir del año 2012-2015, sucio. Anda a estudiar. Por lo cual, la única salida que le queda a las víctimas, como me sucedió a mí, es pedir un juicio por la verdad. Un juicio por la verdad no tiene condena penal. Se hace un juicio, como si fuera un juicio real, si es que te lo dan, pero no hay una condena penal. Solamente el tribunal dice, es culpable, es inocente. Nada más. Y lo voy a mostrar, para que vean lo mentiroso, vendehumo, y quién está entorpeciendo la causa de Paloma y Josué. Esto es muy fácil. En 2 minutos googlean y les va a aparecer la ley. La ley Piazza es la ley número 26.705 aquí en la República Argentina. Fue impulsada por el diseñador. En el 2015 la norma se modificó para que el tiempo de prescripción comenzara a computarse en el momento de la denuncia. Estamos hablando de que esto sucedió antes de esta ley. Todos los delitos que hayan sido cometidos antes de cualquier ley no se puede utilizar. ¿Lo entienden? Es todo mentira. Es mentira. No solo hablé con la madre de Brenda y me dijo que esto es totalmente falsa. Ni lo conoce a Susu. Porque me pidió quién era. Porque quiere saber quién era. Porque está indignada.
Ella no va a denunciar, no quiere saber nada con Omar. Y el delito prescribió. No fue luego de la ley Piazza. ¿Listo? Primer gran mentira. Hoy estuvo 1 hora hablando estupideces, mentiras. Esta es la gran mentira de Susu. O sucio, como es mejor decirle. Pues es un sucio. Embarra las causas. Entorpece las causas. Muchas causas entorpeció, ¿eh? Muchas. Tiene muchas denuncias. Bueno, la ley Piazza se sancionó en el año 2011. Por lo cual, todos los delitos que se cometieron antes de la ley no entran. O sea, es a partir de la sanción de esta ley. Año 2011. La madre de Brenda estuvo hace más de 25 años con este tipo. Y por cierto, ni siquiera va a pedir un juicio por la verdad a la madre. La madre lo que quiere es que la dejen de joder. Ya está, ella ya tuvo su hija, ya está. No quiere saber nada con el caso. Y menos que le involucren en estas mentiras. Mentiras. Ahora, acá hay una fuente de la mentira. Una fuente de la mentira que está siendo replicada por algunos periodistas y muchos canales de YouTube. Por supuesto, yo hablé con varios periodistas que no conocían todo esto y quedaron impactados, porque de hecho es evidente que estaban recibiendo mucha información sucia que estaban dando por cierta. Y canales de YouTube que también están quedando pegados porque el sucio les vendió carne podrida. Claro, pues si a vos te dicen, este tipo tiene antecedentes y no los tiene, y vos decís que tiene antecedentes, Omar Gallardo y Osorio te pueden iniciar acciones por injuria, difamaciones y en la justicia civil hacerte un juicio por daños y perjuicios. Yo me tomé trabajo de, no en detalles, avisarle a algunos creadores de contenido con los cuales creo tener buena onda y espero que no vendan humo y no vendan carne podrida como lo están haciendo muchos con esto de la victimización de el señor Diegues, ¿no? De que está siendo intimidado, que hay poder. Acá no hay poder. Hay alguien que se manejó mal, hay un fiscal que denunció y hay una persona que va a tener que responder en la justicia. ¿Le quitará la matrícula? No sé, la verdad que no sé. Pero acá hay un fiscal que denunció delitos serios, no se quedó callado y es eso, no hay que victimizarse. De hecho, hablé con muchos abogados amigos y me dijeron lo mismo, este tipo se está victimizando. Nosotros recibimos a diario notificaciones de ese tipo. Porque también somos denunciados, porque también tenemos que ir. Entonces, acá no hay nada grave. Acá lo que le están vendiendo a la gente es humo. Humo y carne podrida. ¿Por qué? Para no hacerse cargo de todo lo mal que están haciendo. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.